y decirme que lo había sido antes, pero que en la medida que se daba cuenta que eso no le podía significar, digamos así, un cierto desarrollo dentro del mundo académico, intelectual en el que vivía, califica la postura de Évola como mito incapacitante, es decir, que incapacitaba para hacer cosas en el mundo moderno, lo cual para mí eso estaba muy bien, que fuera así. Entonces había dejado totalmente de ser eboliano. Después, bueno, lo cito como anécdota, alguien lo invitó a la Argentina, dio una conferencia y dijo que él, que era adepto hacia la nueva derecha de Alain de Benoist, dijo que en realidad el mundo tecnológico no era una cosa que teníamos que rechazar, cuando yo considero que sí, que eso es lo fundamental, porque la técnica no es independiente, no es neutra. La técnica aliena, otra vez esos chicos que están ahí constantemente con esos aparatejos ahí, toqueteando lo que viven alienados, esas cosas. La técnica es un factor alienante. Debemos buscar un mundo cada vez menos dependiente de lo tecnológico, desintoxicar al hombre de tanta tecnología y de tanto materialismo, de tanta economía. Basta del mundo concebido como la economía como destino. Frugalidad. ¿Cómo puede ser que hoy en día cuando se habla de las crisis se dice este país no funciona porque produce poco? Al contrario, hay que decir, estaría muy bien que empezara a producir un poco menos, porque para producir mucho hay que aumentar las necesidades de consumo de la gente, hay que alienar. Entonces, todo está patas para arriba en el mundo actual. Entonces uno se encuentra con pensadores que no están a la altura de las circunstancias. Y después que nos decía, por ejemplo, y son uno de los tantos mitos que hoy abundan, que la colonización española en América, pienso también en la lusitana, que debe ser parecida, había producido un gran genocidio de aborígenes. Y bueno, habría que haberlo preguntado, no me dejaron hablar en este caso, pero habría que haberlo preguntado. Y bueno, ¿y cómo se explica que en esas guerras de la independencia que hubo en América, que fueron guerras contra mestizos, porque San Martín era mestizo, Bolívar era mestizo, Bolívar aparte de hace poco cuando Chávez desenterró el cadáver, lo encontró envuelto en una bandera británica, y los indios en cambio, que fueron masacrados tanto, fueron los mejores aliados de los españoles en la guerra de la independencia. ¿Cómo se explica eso? Si fueron tan perseguidos y tan explotados y masacrados, como se decía. Son todos mitos que se han hecho para justificar la modernidad. Y bueno, y podemos abundar, hay muchísimos más. Otro autor que decía que había hecho la tesis doctoral sobre Évola y que nos decía que ahora ya no le interesaba Évola, sino que le interesaba Heidegger y Hannah Arendt, esa autora judía que escribió ese libro sobre el proceso de Eichmann. Cosas que ya cada vez se entendían menos. O sea, el pensamiento eboliano no existía en Europa, lamentablemente. Y el presidente de la Fundación Évola, es triste decirlo, se preocupaba porque Évola pudiese ser aceptado en las universidades europeas. Y yo le decía, bueno, pero el día que eso pase, se terminó Évola. Vamos a tener una caricatura de Évola. O sea, qué bueno que las universidades europeas no lo quieran a Évola. Qué bueno, quiere decir que el día que lo quieran, quiere decir va a haber que buscarse otro autor, va a haber que preocuparse, porque ha sucedido una cosa así. Así que, y bueno, mi invitación es esta. En América hemos constituido un centro eboliano. Que funciona en la Argentina y ahora funciona en Brasil, del cual yo vengo, pero entusiasta, porque he visto que en el mundo lusitano, indudablemente, hay un gran interés y un gran entusiasmo por la figura de Évola, y no creo que sea una casualidad que yo me encuentre aquí en estos momentos, hoy en la ciudad de Oporto, torturando a un grupo de docentes con mi lengua, que les resulta tan difícil de entender, pero que indudablemente el interés por Évola existe, y eso es fundamental. Entonces, adelante, o sea, el hombre tradicional, la palabra tradicional hoy en día es una palabra escasa, porque cuando yo digo tradicional estoy pensando a lo mejor en algo folclórico, o estoy pensando en el tradicionalismo católico lefebvrista. En cambio, cuando digo eboliano, no hay manera de confundirse ni de equivocarse. Entonces, adelante,
esa es la idea alternativa. Por otro lado, Évola no inventó nada. Ha actualizado un pensamiento perenne en los tiempos actuales. Y esa ha sido la finalidad fundamental. Bueno, yo quedo aquí abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Acá voy a tener unos intérpretes que conocen bien el e a pergunta que eu queria fazer é, nomeadamente, ao professor Marcos Guia, que conselhos daria a um homem ou vários homens, são aqui vários homens mais jovens, outros menos jovens, que dentro do mundo moderno, dentro da atualidade moderna, pós-moderna, que se queira chamar, de um ponto de vista metapolítico tradicional hegeliano, daria a todos aqueles que pretendem militar ativamente contra a decadência ou, como aquilo que Évola falava no seu livro Cavalgar o Tigre, acelerar ainda mais o processo de decadência, levá-lo e, portanto, cavalgar o tigre no mundo moderno. Gostava, dentro da sua opinião, que indicações, que orientações... Muy importante su pregunta. Yo considero que, o sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, muchísimas cosas. O sea, lo primero es mantenerse absolutamente prescindente de todas las quimeras del mundo moderno. No participar de ningún partido político, tener una existencia lo menos posible dependiente de toda la tecnología, la economía, o sea, ser, como decíamos, un convidado de piedra del sistema, imponer así grandes distancias. Esto desde el punto de vista personal, pero aún así yo pienso que no es suficiente, porque yo considero que el mundo moderno no se va a terminar solo, y esto lo decía Évola también. O sea, Évola tenía esta frase clara que lo diferenciaba de René Guénon. René Guénon pensaba que después, una vez que se terminaba la edad de hierro, venía la edad de oro. Y había como una cierta fatalidad en los ciclos históricos. Évola dice, el río de la historia sigue el hecho que el mismo se ha trazado. Así como no ha habido una fatalidad en el comienzo, tampoco la habrá en el final. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia se ha hecho cíclica, pero con una decadencia. O sea, no fue fatal que el hombre se apartara de la edad de oro. Tuvo que haber una decadencia. O sea, las grandes sociedades que estaban informadas en principios superiores, que incluso Évola habla de seres inmortales, y que aún lo podemos encontrar en las grandes religiones, cuando el Antiguo Testamento habla, por ejemplo, de Adán y Eva, o sea, ese era el hombre inmortal, era digamos así, un ser, eran como los hiperbóreos, de los cuales también nos hablan otras civilizaciones, seres inmortales, que en algún momento, por una decadencia, por una, digamos así, por un quiebro interior, decayeron y dieron lugar a esto. Ahora, eso no fue fatal, fue el producto de la voluntad humana. Y de alguna manera, el mundo moderno no es algo que se va a terminar solo. Se necesita cabalgar el tigre. La idea de cabalgar el tigre es esta, de que no tenemos que hacer frente al tigre así con nuestras solas fuerzas, porque evidentemente nos va a devorar. Tenemos que cabalgarlo, aprender a cabalgarlo, porque cabalgando no nos puede hacer nada. Y esperar, como marcha así de manera precipitada y furiosa, desaforada, que cuando haya agotado todas sus energías, ahí da el golpe de gracia. Yo desde el punto de vista práctico actual considero que debe buscarse un gran entendimiento de todas las grandes culturas y civilizaciones a partir de ciertos principios comunes, lo que algunos han hablado de la utilidad trascendente de las grandes religiones. Y pienso yo que de las grandes religiones que actualmente, la que ha manifestado hoy en día una postura más radicalmente antimoderna ha sido el Islam. En ciertos sectores, no en todos. Por supuesto que también hay un Islam moderno. Pero el Islam fundamentalista está planteando principios que son tradicionales. Por ejemplo, yo el otro día escuchaba a esta señora Marine Le Pen, que se escandalizaba porque en Túnez habían
impuesto a las áreas y habían puesto en un mismo plano al Estado con la religión. Bueno, pero eso estaba también en el cristianismo, en la Edad Media, todas las sociedades tradicionales sostuvieron eso. Marine Le Pen sostenía que una derecha tenía que ser laica y tenía que ser democrática. Están tomando las banderas de la izquierda, la derecha es izquierdista, porque eso pertenece a la Revolución Francesa, no se dan cuenta de ese disparate semejante. Y curiosamente la izquierda hoy en día apoya los movimientos islámicos, claro, lo apoya desde otro punto de vista, no se dan cuenta lo que hay detrás. O sea, como ellos se basan en Marx y consideran que la religión es una superestructura, entonces dicen, detrás de eso está la lucha de clases, ¿no? Pero no se dan cuenta que hay algo mucho más profundo, es muchísimo más profundo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer sin convertirse al Islam, eso es un error tremendo, manteniendo nuestra propia autenticidad cultural, buscar un gran entendimiento con las élites de esas grandes religiones que son antimodernas y que combaten a Norteamérica. Que Norteamérica es la cabeza de la humanidad. Entonces, eso es lo que debería hacerse. Entonces, nosotros en Argentina hemos planteado un frente cristiano-islámico, por ejemplo, desde ese punto de vista, buscando comunidades. O sea, los cristianos tenemos que seguir siendo cristianos y los islámicos también. Y en eso hay coincidencia. Pero la gran falla es que en el mundo cristiano no ha habido un fundamentalismo. Ahí donde está el fracaso en todo esto. Gracias. A que punto o pensamento hegeliano non dá importancia á raza ou á etnia? No sentido de que todas as razas deben estar nunha mesma loita contra o mundo moderno, iso estamos de acordo. Exacto. Mas nunha mestizaxe ou... No, por supuesto que no. De ninguna manera. Yo quiero acá aclarar como, digamos así, americano del sur, cómo veo yo el problema que ustedes tienen de la inmigración, que evidentemente no es el mismo. No es el mismo. Yo pienso que el problema, que no tendría que haber habido inmigración en Europa. O sea, que los árabes tendrían que haber quedado en su propio país, los marroquíes en el propio. Pero ¿qué ha sucedido? El proceso capitalista ha fomentado la inmigración. Porque el inmigrante es un explotado, esa es la realidad. Es una persona a la cual, si antes el explotado era el obrero, hoy en día la pluralidad se la sacan al inmigrante. Y eso es lo real, yo lo comentaba con él. Yo en este viaje he visto casos de personas que tienen títulos universitarios, que vienen a lo mejor de Europa del Este, y que trabajan de niñeras, porque de esa manera, pagándoles la mitad de lo que se le paga a una niñera europea, por ejemplo, ella lo mismo puede estar pagando mandando una ayuda, un auxilio económico a toda su familia que está en su propio país, por esa gran disparidad que se ha creado en la moneda. No puede ser que haya monedas tan altas y monedas tan bajas. Eso es una cosa absurda y que es parte de este proceso de explotación. Entonces, el día que se termine eso, hay que mantener cada raza que conserva su día, eso es necesario. Pero sin demonizar al inmigrante, porque el inmigrante es víctima de todo eso. El inmigrante es víctima. No, y aparte yo tengo que agradecer a Varela que me has invitado siempre a dar conferencias en su día. Tengo que agradecerlo, porque dentro del ámbito de lo que se denomina la derecha europea, el pensamiento boliviano es demonizado, porque estas cosas que yo estoy diciendo caen tremendamente mal.